Acá en Palsur vamos a conversar con un periodista que es productor, es un militante de las causas nacionales y populares, como lo es Daniel Simcha. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, acá la verdad que contento por leer algo tan interesante como lo que has escrito vos hace poco, es una nota titulada El concepto operativo británico puesto en marcha sobre la República Argentina. La verdad que el título es abrumador, pero quería que nos comentes un poco de qué trata esta guerra política irrestricta, qué tiene que ver cómo la implementa el Reino Unido. Bueno, mira, en primera instancia, cuando hablamos del concepto operativo británico, nos estamos refiriendo a entre comillas, una doctrina que vienen llevando adelante los anglosajones para mantener, obviamente, la cuestión hegemónica a lo largo de la historia y en sus distintas áreas de influencia. Lo que plantea el concepto operativo británico 2025, que va teniendo distintas actualizaciones y qué sé yo, es el poder adaptar el sistema de defensa y el sistema militar británico a los nuevos cambios que se van sucediendo, las nuevas formas de dominio, en definitiva. Porque lo que se busca al final del camino es el dominio de los proveedores de materias primas, de recursos necesarios, como para que una isla como es el Reino Unido pueda seguir manteniendo su nivel de vida por un lado, el nivel de vida de la población por un lado, y por el otro lado su proyección de poder, porque acá hay una cuestión que es importante tenerla en cuenta. Proyecta poder a quien es una metrópoli, no quien es una colonia. Este es un detalle como para tener en cuenta y como para ir pensando en una construcción a futuro que tenemos que hacer sí o sí, porque dentro de poco vamos a tener ruina de lo que es la Argentina. Vamos a tener que ir pensando hay que empezar a proyectar poder, sobre todo hacia lo que tiene que ver con el continente africano, que son nuestros vecinos que tenemos del otro lado del océano. Pero bueno, volviendo un poco a lo del concepto operativo británico, los tipos plantean que directamente hay que operar sobre las poblaciones por debajo de la línea de la violencia, es decir, por lo que un conjunto de herramientas que buscan de alguna manera condicionar las decisiones de los adversarios, las decisiones políticas de los adversarios, mediante un conjunto de elementos en donde la construcción de sentido es como el eje fundamental, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar todo el tiempo discutiendo una serie de pavadas realmente, y no vamos a centrarnos en lo que es generar las capacidades, el desarrollo de las capacidades argentinas. Sin ir más lejos, vamos a estar discutiendo, que no digo que no sean necesarios, ojo, pero vamos a estar discutiendo miles de derechos de tercera generación. Y mientras tanto, nuestros aviones de combate en Córdoba se van a seguir haciendo de una manera absolutamente artesanal, lo mismo que nuestros tanques de guerra de diseño argentino se van a hacer de manera artesanal. Entonces, en vez de pensar un país con capacidad industrial, un país que además tiene capacidad atómica, que además tiene un litoral marítimo de los más grandes, estamos discutiendo cosas insignificantes de la administración cotidiana, ¿no es cierto? Y tenemos que estar pensando en proyectar poder. Entonces, lo que hace el concepto operativo británico mediante lo que es la guerra política es generar enfrentamientos en las poblaciones objetivo, y las poblaciones objetivos son aquellas que están ubicadas en los lugares que proveen al mundo anglosajón de materias primas. La República Argentina... Nunca mejor dicho, divide et impera. Claro, pero que además, a veces yo creo que los argentinos nos olvidamos de la cuestión del barrio, ¿no? Y estos tipos no se le olvidan la cuestión del barrio. Nosotros estamos tratando de seducir chicas vía Tinder, y ellos hacen un trabajito a la antigua,
seduciendo con las flores y los bombones, por decirlo de una manera. El tema es que lo de ellos viene dando resultados desde hace rato. Yo soy un convencido que la guerra de Malvinas no terminó en el año 1982, ahí terminaron las operaciones cinéticas, la cuestión de la violencia física, por decirlo de una manera. La cuestión siguió con todo lo que tiene que ver con la diplomacia pública y con todas las operaciones que se van haciendo, como vuelvo a insistir, por abajo del nivel de la violencia, ¿no? Nos siguen generando esto que vos bien marcás, divisiones internas, en donde no podemos terminar de conformar un proyecto de país que además nos permita ganar mercados, ¿no? Porque este es el otro tema. En definitiva, cuando Colón llega a América, llega porque tenían un problema comercial con las rutas que venían desde Asia y desde la India. Estaban cansados de tener que pagar peaje por las rutas terrestres o saqueos por el tema marítimo, lo que genera la cuestión de la unión entre los euroasiáticos y nosotros termina siendo un problema comercial. En el caso este es exactamente lo mismo, la cuestión es una cuestión comercial. ¿Por qué nosotros nos proyectamos poder de mercado mediante la diplomacia argentina en el exterior? Y porque estamos condicionados en una serie de estupideces sobre las que discutimos, como viste cuando los perros dan vueltas atrás para morderse la cola. Bueno, ahora eso es casualidad, es que somos todos tontos y no, es porque estamos con una agenda impuesta que nos genera eso, y en este contexto histórico político peor todavía. Ahí entra también esta cuestión, que no solamente la cuestión es comunicacional, tratar de generar o resignificar el sentido patriótico para tendernos a ser cómplices del colonialismo en la población, sino que también existe un soft power, como el que vos acabás de nombrar, en la diplomacia argentina, que es muy permeable a las ideologías que terminan favoreciendo al Reino Unido. Sí, la diplomacia argentina yo creo que se quedó en eso de la neutralidad, y me parece a mí, por ahí uno lo ve desde el barrio, por decirlo de una manera, pero el objetivo de la diplomacia es colaborar a la producción, al desarrollo de la producción de una nación, me parece a mí. En el caso de la diplomacia británica, los tipos lo tienen muy claro y ellos tienen que garantizar los insumos necesarios para el desarrollo de su sociedad. En el caso nuestro, evidentemente eso no está dando, no están cumpliendo con esa función, no están llevando adelante esa función. Vuelvo a insistir, primero, últimamente estamos firmando una cantidad de acuerdos que nos condicionan cada vez más la soberanía en el Océano Pacífico Sur, lo que además nos pone en riesgo la proyección de soberanía sobre la Antártida, porque recordemos que la República Argentina es un país bicontinental. Por el otro lado, no estamos ganando mercados para nuestros productos. Entonces, ¿para qué necesitamos la diplomacia? ¿Para qué tenemos ¿cómo se dice? El Palacio San Martín operando todavía? No, chicos, hay que ponerse la camiseta argentina, hay que salir a defender. Creo que lo último grande en defensa de nuestra soberanía que se hizo fue lo de, corregime, no me acuerdo bien ahora, pero la extensión a 350 millas náuticas de la plataforma, que fue un trabajo que se hizo durante un montón de años y que, no me quiero equivocar, desde la ONU se reconoció encima durante lo que fue la gestión de Mauricio Macri. Bueno, esa fue la última cuestión de proyección, de alguna manera, de poder diplomático argentino, que en definitiva era una cuestión geográfica, ¿no? Porque vos escarbás un poco, buscás, decís, bueno, la plataforma llega hasta acá, entonces desde acá para acá tenemos tantas millas náuticas. Pero después, más allá de eso,
estamos haciendo agua por todos lados y además tampoco defendiendo las cuestiones de las inversiones, porque por ejemplo, viene una generala norteamericana y nos dice: ustedes tienen una base china, ¿cómo puede ser? Y vamos todos los argentinos atrás a ver qué pasa en la base china. Vos decís: no, flaca, mira, todo bien, vos eras generala, pero sos generala de los Estados Unidos, se te acaba el país en el Caribe, se te acaba el límite con Canadá y con México, nosotros somos un país independiente, si yo quiero tener una base china o una antena de comunicaciones o una antena satelital china, la voy a tener. No veo por qué la diplomacia abre todas las puertas como para que vean, no se enojen, porque aquí está. Lo mismo nos pasó con el tema de las represas. Ustedes están en Ushuaia, ahí teníamos las represas, la Zepernik y la Néstor Kirchner, que tenían inversiones chinas. No, eso es en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz, ahí cerca de donde están ustedes, eso es en Santa Cruz. Digo cerca porque en definitiva nosotros estamos mucho más lejos de acá en Florencio Varela. Pero a lo que voy, esas dos represas con inversiones chinas en una zona en donde tenemos todavía conflictos de límites, no tenemos conflictos, tenemos que definir un pedazo de límite con Chile, pero enfrente de eso tenemos un diferendo, sí, y enfrente de eso tenemos Malvinas. Es una zona, entre comillas, de tensión. Tener intereses de una potencia, intereses económicos de una potencia ahí, genera un estado de tranquilidad, porque ni uno ni otro van a generar ningún tipo de acción ofensiva en un lugar donde hay una potencia extranjera como la China con inversiones económicas. Otra cosa, entiende, ¿no? China además, en relación a cuestiones energéticas, tiene muchas inversiones hechas en Argentina. Ojo con ese tema, porque si se retiran de ese lugar y se retiran de otros lugares, se agrava quizás el problema energético en la Argentina. Sí, vos recién hablabas de lo del soft power, ese concepto que implementa Joseph Nye a partir de su librito, no es El Poder Blando, es un libro anterior, ahora se me fue el nombre de la cabeza, no importa. Pero el tema del poder blando chino, por ejemplo, en África ha generado una red ferroviaria, ha generado inversiones en salud, en educación. Es decir, vos podés apretar o condicionar a tu objetivo mediante el uso de la fuerza, el uso del sistema militar, o lo podés hacer mediante: mirá qué buena que es mi sociedad, mirá qué bueno que es mi forma de vida. Lo ideal es que vos la adoptes y a partir de ahí nos va a ir mejor a los dos. Este es en definitiva el concepto que plantea Joseph Nye, pero que además ya lo había planteado Rockefeller allá en la época de los años 35 o 40, con la política de buenos vecinos de los norteamericanos, ¿no? Rockefeller lo tomó a partir de todo el tema cultural, el intercambio artístico, muestras de pintura. Bueno, de ahí es la época que nace el MoMA, el Museo de Arte en Nueva York. De ahí es la época del famoso mural de Diego Rivera. De esa época también es el conflicto con Petoruti, con los bailarines brasileros. Pero digo, los tipos proyectaban poder, convenciéndote de que la forma de vida de ellos era lo mejorcito, ¿no? Los chinos lo hacen eso, los norteamericanos han perdido la capacidad y los anglosajones en definitiva, en general, han perdido esa capacidad, y lo que los pone locos es que los chinos y los rusos lo hagan, ¿no? Y sobre todo que lo hagan con nosotros. Vos fíjate que cuando se da lo que Snowden saca a relucir como la operación Quito, que es una operación militar de
escuchas a funcionarios argentinos, a comunicaciones militares, bueno, y una sarta de operaciones de inteligencia, es cuando la Argentina está más cerca de China y de Rusia. Pero no es que le íbamos a comprar tanques, aviones, misiles, qué sé yo. No, teníamos convenios de comercio, teníamos convenios de cultura y educación, teníamos, ¿qué más? Cuestiones vinculadas a la producción, teníamos cualquier cosa menos lo militar. ¿Por qué? Porque los rusos y los chinos se dieron cuenta que es mucho, económicamente, es mucho más fácil interactuar con el otro que presionarlo militarmente. Claro. Y con respecto a la penetración actual de este aparato anglosajón de colonización, la pregunta sería, ¿cómo ves que esté penetrando en la gestión actual? Bueno, la gestión actual del gobierno argentino tiene, por lo que yo estuve buscando, y además estamos hablando de, los de inteligencia hablan de códigos abiertos, ¿no? Estamos hablando de buscar en Internet. Digo, traducido a lo barrial, estamos hablando de buscar en Internet. Cuando vos buscas en Internet, por ejemplo, te vas a encontrar que la gestión actual del presidente Milei, obviamente que tiene todo el apoyo de lo que es la internacional, de las agrupaciones internacionales vinculadas al pensamiento de derecha. Eso ya lo tenemos claro. Pero hay un punto en particular. Vos te acordarás, a varios nos cayó bastante mal, cuando Milei en plena campaña hablaba loas de Margaret Thatcher, ¿no? Bueno, ¿y cómo puede ser este tipo que hable loas de Margaret Thatcher si Margaret Thatcher fue la mujer que mandó a hundir, por ejemplo, sabiendo que era un crimen de guerra, el crucero General Belgrano? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo va a llegar con este discurso a los argentinos si el tipo está vanagloriándose de ser admirador de esta señora? Bueno, el tema es que las fundaciones, que es un eje fundamental en lo que tiene que ver con la guerra híbrida y con la guerra cognitiva, una de las fundaciones que apoyó al presidente Milei es la Fundación Libertad, que además está vinculado con una red que es lo que se conoce como una red de fundaciones, de organizaciones no gubernamentales, que es lo que se conoce como la red Atlas. La red Atlas es una red organizada por un ex piloto de la Real Fuerza Aérea Británica. Espera que me estoy buscando el nombre porque no me lo acuerdo ahora. Anthony Fisher. Anthony Fisher, ex militar de la Fuerza Aérea Británica, de la Real Fuerza Aérea Británica, además hijo de una familia adinerada de Londres, es lo que está detrás de el pensamiento de nuestro actual presidente. Además de eso, tenemos todo lo que está vinculado con la movida que generó Steve Bannon, el asesor de Trump en Estados Unidos, que se dedicó a ir organizando todos los partidos políticos vinculados a la derecha en América Latina y en Europa. Todo ese conjunto es lo que está detrás de el presidente. Sin ir más lejos, todavía estamos esperando a ver que alguien diga o dé una explicación de por qué el actual presidente estuvo viviendo como 5 o 6 meses en un hotel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está vinculado a un empresario extranjero y además que se dedica a la cuestión inmobiliaria. Y de golpe y porrazo nos encontramos con que se quieren terminar de vender parte de los terrenos militares del Regimiento de Infantería Patricios, que se quieren vender campos militares en Córdoba, campos militares en Mendoza. Entonces, hay toda una cuestión
de las organizaciones no gubernamentales a nivel mundial atrás de la actual gestión administrativo-política de la República Argentina. De golpe y porrazo vos te encontrás ahora que en el día de ayer salió el decreto en donde el Estado Nacional va a vender su capital accionario en 4 de las centrales hidroeléctricas de la República Argentina. Decime vos si no hay una cuestión más estratégica que para el desarrollo de una nación que tener control sobre su capacidad de producir energía eléctrica. Es fundamental. Bueno, eso se vende. ¿A quiénes se van a vender? A determinadas empresas vinculadas también a todo este tipo de redes. Esto en definitiva es el poder blando utilizado a pleno sobre la República Argentina. Acá no tenés otra cuestión. Y encima de eso, no estás encontrando una resistencia desde el punto de vista de los movimientos populares o del pueblo, entre comillas, en general, porque sobre la población además opera todo lo que tiene que ver con las tecnologías persuasivas. Esa cuestión que nació en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y que tiene por finalidad lograr que las personas estén el mayor tiempo posible pendientes y mirando cosas en sus aparatos celulares. Esto que suena a conspiración de extraterrestres es absolutamente comprobable. Uno busca la página de la Universidad de Stanford, en donde se habla tiene un apartado que dice Laboratorio de Conductas y de construcción de conductas, y ahí te sale toda la información técnica de cómo es este tipo de procedimiento. Entonces vos tenés por un lado un gobierno que responde a determinado pensamiento y forma de ver el mundo de 5 o 6 grandes organizaciones a nivel internacional vinculadas con el pensamiento individualista anglosajón, que llega al gobierno, en 2 minutos te dice el Estado no sirve para nada y todo esto hay que privatizarlo. Los que van a comprar esas acciones, por ejemplo, en el caso de las empresas hidroeléctricas, son las mismas firmas vinculadas a esas organizaciones no gubernamentales, y en el medio de todo eso vos seguís viendo el TikTok y el Instagram, en donde hay un mundo ideal y no te estás dando cuenta que se están llevando el perro que vos tenías en el fondo, digamos. Por otro lado, ¿no? También están los medios de desinformación masiva que, usando esta cuestión de que la noticia mata la noticia, te ponen diferentes titulares para tapar cosas que pasan por debajo y quizás son más importantes de lo que te ponen enfrente para que vos te distraigas. Absolutamente. Cuando estuvo uno de los últimos viajes de Ignacio Ramonet a la Argentina, planteaba eso de que la información tapa la información, pero además todas estas empresas de comunicaciones, de desinformación, no son neutrales, están vinculadas también a toda esta red de intereses que no son precisamente intereses argentinos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, sin ir más lejos, ahora estamos teniendo, independientemente de que si hay algo que me parece aberrante, es que un hombre, que cualquiera se ande pegando, pero que un hombre le pegue a una mujer es peor todavía, y si encima, para colmo, es tu mujer, más, y si además sos el presidente, más todavía. Pero independientemente de ese drama, en el medio de ese drama se sacan la venta de estas acciones, la señora Mondino firma un acuerdo en la ONU sobre las cuestiones del mar, en donde reconoce al Reino Unido de Gran Bretaña como estado ribereño en el Atlántico Sur. Es decir, vos estás reconociendo que las Malvinas son de ellos, digamos. O sea, los tipos arman un gran circo y debajo de ese gran circo hacen los negocios. Y en el medio estamos nosotros, que estamos mirando el celular. Tal cual.
Bueno, ojo, hay un montón de cuestiones que vuelvo a insistir. Decía la canción de Piero, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar, ¿no? Y si vos te pones a mirar bien en estos aparatitos que tenemos de las redes sociales, ahí encontrás un montón de información y te das cuenta de qué cuerno es lo que está pasando, ¿no? No sé, pienso, ustedes tienen ahí el problema con el radar británico, ¿no? Que, claro, voy a decir, che, escúchame, bueno, el intendente de Varela son 600.000 personas en una superficie de 200 kilómetros cuadrados, y por ahí se le puede pasar una chanchería que se hace con 10 chapas, juntás 3 chanchitos y empiezan a tener cría y vender los chanchos. Y se te puede pasar, porque eso lo podés hacer en una superficie de 10 por 20, ¿no? Ahora, no se le va a pasar al intendente de Varela una estación de servicio nueva, porque es un emprendimiento grande. No, además necesita necesarias autorizaciones, que es lo que pasó con el radar. Claro, en el caso del radar lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie estaba mirando que ahí había un radar? Sacando a las autoridades, ¿no? Porque hay población que dice, che, mirá el camión ese, lo que lleva esas cosas semicirculares que están, digo, o sea, porque la gente está con la cabeza en otra cosa. Y vos decís, bueno, pero es en realidad para estudiar el cosmos. Sí, pero no, flaco, si vos tenés las Malvinas enfrente y tenés el canal de Magallanes ahí y tenés la isla de los Estados y te están haciendo una base naval militar ahí multipropósito para entrar a la Antártida, y date cuenta que ahí puede llegar a pasar algo raro. Pero la gente va a estar mirando Instagram, digamos, ¿no? No sé, bueno, son cosas que uno va... Yo creo que hoy en día es más barato quemarle la cabeza a la gente que movilizar las tropas como se movilizó en la guerra de Irak, ¿no? Vos con un aparatito lográs efectos mucho más profundos que con un ejército. Y el problema que tiene la guerra cognitiva y la creación de sentido es que es un proceso sedimentario que te va quedando en la cabeza y es de larguísimo plazo. Para vos sacarte el sesgo cognitivo que te generan todas estas operaciones, por ahí tardás 5 o 6 años. En una guerra... Están implantando otra. Exactamente. Porque ahí es que vos te sacás todas de golpe. Vos vas sacando de a una, pero después mientras te van implantando otra. Absolutamente. Y eso te va quedando en el subconsciente. ¿Entendés? Entonces, ahí es... bueno, Jauretche lo planteaba en su momento con lo que decía de la colonización pedagógica a través de lo que él denominaba la inteligencia, ¿no? Y hay un libro muy interesante, mirá vos lo que te voy a decir, paradójicamente, de una periodista británica, Stonor Saunders, que habla de la CIA y la Guerra Fría cultural en Europa. Y ahí ella hace la investigación de todos los procesos de guerra cognitiva que llevó adelante la CIA para combatir a las ideas comunistas en Europa y cómo ellos mismos impulsan una izquierda no marxista como para generar conflictos. Volvemos al divide y reinarás de los británicos, ¿no? Después hay otro libro también muy interesante que es La Guerra Fría Cultural en América Latina, de Benedetta Calandra y alguien más, y Marina Franco, en donde, por ejemplo, también te explican cómo se va creando sentido, le van quemando la cabeza a la gente a partir de el sesgo cultural. Ahí en ese librito explica muy bien la idea de lo del famoso chupacabras y los enanitos verdes que están vinculados a Puerto Rico y a lo que tenía que ver con la Revolución Cubana, ¿no? Pero a lo que voy, los tipos te operan la cabeza porque la guerra de quinta generación es en el cerebro humano, es la guerra cognitiva, y eso es muchísimo más rentable que cualquier otra cosa. Tal cual. Bueno, Daniel, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora vamos a publicar el video y bueno, muchas gracias por toda la información y sobre todo por todas estas obras que estás citando
que van a estar puestas en el video y vamos a ver si las encontramos por ahí de manera gratuita para dejarlos en link. Sí, yo después te voy a pasar un listadito de libros que hablan sobre el tema porque son muy interesantes y vos decís, qué manga de turros, con qué poco nos jodieron, ¿entendés? Y de qué forma barata te joroban además, eso es tremendo. Pero mil gracias a vos, Luciano. No, a vos, abrazo enorme y bueno, estamos en contacto. Dale, abrazote. Chau, chau.